Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, Bueno. entonces empezamos con la clase. Bueno, Adelantamos. la clase, como ven, se llama Sustentabilidad en la Industria Alimentaria. Esta clase es muy importante y está muy bueno que esté al principio en la materia, porque si vamos a hablar de desarrollo de productos, tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto que estos productos que nosotros desarrollemos van a tener en el ambiente y también en la sociedad. Bueno, la siguiente. Los objetivos de la clase son sostenibilidad de ambiente, contaminación, impacto en el ambiente de la industria alimentaria, estrategias para una industria sostenible y el ciclo de vida de un producto sostenible. Bueno, siguiente. Vamos a empezar hablando del concepto que se utiliza actualmente de sustentabilidad o de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin comprometer la de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Estas son las tres patas fundamentales del desarrollo sostenible. Siguiente. Acá van a poder ver en una suerte de diagrama de Venn cómo el desarrollo sostenible es la congruencia entre tres grupos, el social, el económico y el medioambiental. Todo empieza por el desarrollo económico. Es importantísimo que haya un desarrollo económico, sobre todo para los países que todavía se encuentran en condiciones desfavorables. Y este desarrollo económico, cuando se intercepta con el ámbito social, lo que plantea el desarrollo sostenible es que tiene que ser equitativo. O sea que este desarrollo económico tiene que ser equitativo para todas las personas que habitan el planeta. También el desarrollo económico tiene que ser viable medioambientalmente. Esto quiere decir de que por más genial que sea el producto que estemos desarrollando, si impacta sobre el ambiente de forma negativa, no está tan bueno. Tiene que ser viable, tiene que poderse desarrollar y que no altere el ambiente, porque el ambiente es la casa en la que vivimos todos, ¿no? Y bueno, la interacción entre lo social y lo medioambiental dice vivible. ¿Por qué vivible? Al inicio de todo lo que fue el desarrollo de la industria, no se tuvo mucho en cuenta cuál era el impacto, o tal vez no se conocía cuál era el impacto medioambiental que podía llegar a tener, alterando los ecosistemas de una forma muy, muy abrupta. Y resulta que tras muchos estudios, independientemente de que tenemos que cuidar el ambiente porque también es la casa de muchos otros organismos, se pudo ver de que la gente, el humano, necesita un contacto con la naturaleza. Nosotros necesitamos un contacto diario con la naturaleza para poder ser sanos física y mentalmente. Entonces, el ambiente en el que vivimos tiene que poder de alguna forma soportar el desarrollo económico, pero también tiene que ser suficientemente bueno para que nosotros podamos vivir con salud en este ambiente. Siguiente. Bueno, en esta filmina ven que dice conocer el ambiente. En general hablamos de desarrollo sostenible y de que no, es muy importante no contaminar. Hay una conciencia ambiental hoy en día mucho más grande que hace 2 o 3 décadas, pero en general no tenemos mucha idea por qué tenemos que preservar el ambiente. Pensamos que es por una cuestión de justicia con la biodiversidad circundante, de que todos tenemos el mismo derecho de vivir acá, pero en realidad no nos damos cuenta de que nosotros somos parte del ecosistema y que todo lo que impacte sobre el ambiente también va a impactar sobre nosotros. Entonces, el ambiente justamente impacta sobre nosotros porque el ambiente es el provisor el que nos provee de los servicios ecosistémicos, que están descritos acá.
Dice, los servicios ecosistémicos son multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. La biodiversidad es la diversidad existente entre los organismos vivos, que es esencial para la función de los ecosistemas y para que estos presten sus servicios. O sea, la biodiversidad es fundamental para que el ambiente nos preste sus servicios ecosistémicos. Y después define la biodiversidad, que comprende tanto la diversidad dentro de una especie o en un ecosistema, como la diversidad entre las especies o ecosistemas. Los cambios en la biodiversidad pueden influir en el suministro de servicios ecosistémicos y la biodiversidad, al igual que los servicios ecosistémicos, ha de protegerse y gestionarse de forma sostenible. ¿Por qué es importante la biodiversidad en los servicios ecosistémicos? En principio, bueno, podemos dar el clásico ejemplo que es el campo de soja o de cualquier monocultivo. En un monocultivo, nosotros vamos a tener un ambiente en el que muchos de los organismos que dependían de otras especies vegetales ya no puedan sobrevivir ahí. Y por tanto, el equilibrio ecológico que existía en ese lugar se pierda. Todos estos organismos que pertenecían a este ambiente nos brindaban servicios ecosistémicos. De alguna forma, todos están involucrados en brindarnos estos servicios. Entonces, cuando nosotros aniquilamos la biodiversidad con un monocultivo, estamos también afectando los servicios ecosistémicos que el ambiente nos brinda a nosotros. Por eso hay un montón ahora de formas de mantener la biodiversidad, a pesar de que nosotros generemos los cultivos necesarios para nuestra alimentación. Pero eso, bueno, también se va implementando de a poco. Y después, lo que es la biodiversidad dentro de cada especie, como saben, la evolución está fundamentada en la variabilidad genética. La variabilidad genética es la variabilidad o la biodiversidad dentro de una especie. Si todos los organismos de una misma especie son idénticamente genéticos, o sea, son idénticos, ante cualquier variación ambiental van a ser afectados de la misma forma. Y si esta variación ambiental es negativa para la especie, esa especie va a desaparecer, alterando toda su cadena trófica y también todas sus interacciones ecológicas con su ecosistema, y por tanto ese ecosistema se va a modificar, alterando los servicios ecosistémicos que vuelven a nosotros. Parece todo muy trágico, y como desde lo muy chiquito a que todo nos termina afectando, pero realmente somos parte del ecosistema, entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. La siguiente. Los servicios ecosistémicos se dividen en 4. Hay servicios de abastecimiento, servicios de apoyo, de regulación y servicios culturales. Yo acá se los dejé en la diapositiva, no vamos a leer todo esto, para que tengan un poquito un apunte. Igualmente ahí abajo está la página de la que fue sacado, que es de la FAO, y cada uno de estos ítems se desarrolla bastante más, pero bueno, vamos a ver por encima los grupos. En este caso están los servicios de abastecimiento, que son los que nos abastecen tanto de alimento como de agua y de otros bienes que nosotros precisamos para nuestra vida cotidiana. Todos los ecosistemas nos proveen de alimentos. Todo lo que nosotros comemos proviene del cultivo en la tierra o de animales que se alimentan de estos cultivos o de pasturas naturales y demás. Por tanto, eso es un servicio fundamental. También lo que es el sistema de reservorio de agua dulce del ambiente, que también obviamente es fundamental para la vida. Y bueno, acá plantea que los ecosistemas naturales también son fuente de distintas clases de productos naturales que van a servir como medicina también para nosotros. Así que es otro recurso muy importante del ambiente. Siguiente. Los servicios de apoyo hacen referencia básicamente a los nichos ecológicos y a la salvaguarda de la biodiversidad y de la diversidad genética dentro de las especies, lo que les comentaba antes de la importancia de la preservación de la biodiversidad y además de que es básicamente el medio sobre el cual se desarrolla la vida. Estos son los servicios de apoyo. Siguiente.
Los servicios de regulación, que normalmente no son como tangibles, no son visibles, pero que cuando se genera algún cambio catastrófico pueden observar la importancia que tienen, como es el caso ahora que se está hablando mucho de que cómo se están siendo afectadas las abejas, y las abejas son los principales polinizadores de no solamente de todos nuestros cultivos, sino que también de muchas plantas nativas que son muy importantes por su rol ecológico y, como decíamos, por los servicios ecosistémicos que nos brindan a nosotros. Entonces, quizás se daba por sentado el actuar de los polinizadores, pero al verse afectados por distintas sustancias que nosotros estamos agregando al ambiente, estamos empezando a ver la problemática que hay por detrás de afectar a alguno de estos servicios de regulación que nos ofrece el planeta y los ecosistemas. Bueno, por ejemplo, acá plantea los ecosistemas regulan el clima, porque claramente el desarrollo de los distintos ecosistemas mantienen el agua dentro de los sustratos, evitan las inundaciones, generan entonces un cambio en la evapotranspiración del agua y por tanto de la humedad disponible en el ambiente, que eso tiene mucho que ver con las variaciones después en conjunto con los vientos, de cómo va a ir interactuando el clima. Bueno, también funcionan como amortiguadores contra catástrofes naturales porque sirven como de un buffer ambiental y bueno, también muchos filtran sustancias, como es el caso de los ecosistemas en humedales, pero en general nosotros contamos con los ecosistemas para descomponer la mayor parte de las sustancias, para fijar el nitrógeno ambiental, que nosotros, digamos, quienes pueden fijar el nitrógeno ambiental en general son microorganismos, y nosotros dependemos de ese nitrógeno para nuestra subsistencia, para la formación de nuestras proteínas y demás. Pasa a la siguiente. Bueno, la cubierta vegetal que previene la erosión del suelo, la regulación de flujos de agua es otro de los servicios ecosistémicos de regulación, y también lo que son las actividades de los depredadores. Hoy en día hay un desarrollo muy importante en el estudio de lo que es el control biológico, sobre todo de plagas y de enfermedades, para dejar de aplicar sustancias adicionales al ambiente, al medio ambiente, que puedan llegar a contaminar. Existen sistemas naturales, son servicios ecosistémicos de regulación, que nos permiten mantener a raya estas plagas, siempre y cuando haya un manejo adecuado de los cultivos, que no es un sistema sencillo de comprender y por eso es que estamos todavía tratando de entenderlo, pero que hay regulaciones naturales que nos permiten mantener esa clase de cultivos, por ejemplo, sin la necesidad de aplicar sustancias adicionales. Es otro servicio ecosistémico muy importante de preservar. Siguiente. Y por último, lo que son los servicios culturales. Como les comentaba, es muy importante, nosotros necesitamos física y mentalmente interactuar con el ambiente para poder tener salud. No solamente la cuestión del ejercicio físico en un entorno agradable, sino también la sola interacción. Por ejemplo, caminar descalzos todos los días es una cosa súper importante para generar una interacción de iones con el sustrato. Que antes se parecía como algo energético, medio esotérico, no, realmente químicamente sucede y nosotros necesitamos tener contacto con el suelo para poder hacer esa interacción. Eso es, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. Hay muchas terapias alternativas realizadas a través, por ejemplo, de la equinoterapia o a través de generar huertas. Todo lo que tenga que ver en contacto con la naturaleza a nosotros nos calma. Y de hecho hay sustancias en el suelo que generan efectos como neurotransmisores, que generan efectos positivos en nosotros. Entonces, toda esa interacción que hemos perdido al vivir en ciudades hace que nos aceleremos, que ya no estemos tan tranquilos como estábamos en contacto con la naturaleza. Entonces es fundamental estos servicios. Después plantea que la naturaleza también es fuente de inspiración para los artistas, de que todo lo que tiene que ver con el turismo ecológico, de cómo la gente disfruta justamente de ver distintos ecosistemas, distintos animales y vegetales,
y además de cómo la naturaleza tiene interacción con distintas prácticas culturales que tienen que ver con la religión. Todo esto es fundamental para nuestra cultura y es un servicio ecosistémico muy importante para preservar también. Siguiente. Ceci, acá hago un aporte. Sí. Lo que habíamos visto nosotros la clase pasada, que era la pirámide esa nutricional, tenía en la base como estas actividades de dispersión al aire libre y demás como base. O sea, además de compartir con otros, también que sea como al aire libre. Y, y esto que decías del control biológico de plagas, está bueno tenerlo en cuenta también en una industria, por ejemplo, en vez de como por ahí, como son nosotros justamente estamos hablando de industrias de alimentos, es problemático el manejo de químicos, entonces tener en cuenta esto de los enemigos naturales y demás, predadores y todo ese tipo de cosas está bueno para disminuir justamente el uso de químicos en las industrias. Bien. Sí, es